Programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Apto para todo público. Muy buenas noches, rocianas y rocianos. Hoy nuestro programa a través de Rocio TV tiene un invitado especial, un guariqueño, un honorable guariqueño. Fue diputado a la Asamblea Nacional, fue secretario de la Asamblea Nacional. Hoy anda a través de un movimiento independiente que el mismo Tokio nos va a contar de qué se trata, cuál es el nombre y que de paso le damos la bienvenida a su pueblo, San Juan de los Morros, su estado Guárico, que siempre lo ha querido, y por supuesto le damos la bienvenida en este canal y en este espacio Creando Conciencia. Tokio, bienvenido y gracias por tu visita. No, gracias. Un saludo allí a la audiencia. Como no, gracias, complacido de estar conversando. Claro. En este momento de tanta exigencia ética, moral, conceptual. Gracias. Tokio, entiendo que tienes un movimiento independiente, precisamente con ese inquietud que has tenido siempre. No es un secreto para nadie las tareas que has tenido como representante de ese estado y de todo el país en tu carrera política. ¿De qué se trata el movimiento? ¿Cómo está integrado? ¿Y cuáles son las metas de Perfecto. Mira, Carlos, primero las fuentes. Okay. Sí, nosotros hemos formado el Movimiento Independiente por Venezuela. Mi Venezuela se define ideológicamente como de centro, alejado de los extremos ideológicos, alejado también de los excesos partidistas, porque a la hora de buscar la explicación a la crisis que tiene Venezuela, encontramos presencias políticas muy importantes que poco son tratadas en el debate político. Y asistimos al método de investigación científico, porque una de las cosas que nos damos cuenta también, chicos, es que los políticos, todos, le tenemos un profundo temor, diría yo, al método de investigación científico, a la ciencia como forma de hacer política. Y no hay manera de tú investigar los hechos sociales o de la sociedad y de las instituciones si no vas a un método autorizado, técnica, científicamente, para buscar la respuesta a los problemas. Y yo creo que lo que se le tiene miedo es a la capacidad abstracta de buscar la conclusión de un hecho en una investigación. ¿Quién le tiene miedo? ¿Las cúpulas políticas, el gobierno, la oposición? No, el liderazgo que no quiere rectificar. Acuérdate que una de las cosas que... Primero nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué los partidos, aunque invoquen ideologías diferentes, se comportan de una manera de oposición y otra manera cuando están en el gobierno? Sí. Otra pregunta: ¿por qué todo el que va llegando a Miraflores deja el país peor que como lo encontró? Y entonces ahí llegamos a constatar que estamos frente a una crisis continuada. Esta crisis no es de Adeicupey, no es solamente del chavismo, es una crisis continuada de 63 años de un país en búsqueda que no ha encontrado respuesta. Lo inició el Pacto de Punto Fijo. El Pacto de Punto Fijo inició un proceso de búsqueda democrática, pero fue distorsionado en el camino. Si queremos constatar un hecho que nos sirva para ilustrar los antecedentes históricos de esta afirmación, preguntemos qué fue la COPRE. La Comisión Presidencial para la Reforma del Estado fue en el 84, estando Jaime Lucinche de presidente. Hay que leer la literatura para ver cómo los intelectuales del momento caricaturizaban o conceptualizaban la COPRE. El momento que vivía el país. La COPRE decía: los partidos perdieron su vigencia, la institucionalidad no sirve, la constitucionalidad enuncia derechos y deberes pero no los garantiza, y tenemos un gravísimo problema con un Estado macrocefálico que no puede con sus propias realidades, con sus propias competencias, y tenemos una forma de relacionarse y de comunicarse políticamente los actores que traen más daños que beneficio al país. Bueno, entonces nos damos cuenta que hay elementos comunes
hay elementos comunes a esta crisis que es el comportamiento de los partidos. Exceso partidista, corrupción, paternalismo de Estado, creando una gran clientela social con fines de control político. No hay dependencia. No hay independencia de poderes. Exceso de fraudes electorales. Pero eso se vivía en la cuarta también. Pero es que lo que estoy diciendo es que es una crisis de 63 años. Sí. De tal manera que eso compromete a los actores de una o de otra manera. Frente a esa realidad, nosotros no pudiendo ser indiferentes con todo esto que está pasando, nos planteamos una nueva forma de ayudar al país, que es creando nuevos escenarios para el debate. Nosotros, para que en un país exista cambio, bueno, tiene que haber, y eso históricamente en cualquier parte del mundo se puede constatar, tiene que haber dos elementos concurrentes. Un gobierno que ya se le venció el tiempo y su proyecto político hizo lo que tenía que hacer, un liderazgo que ya no convence, que ya desgastado, no motiva, desgastado, pero al mismo tiempo, de manera concurrente, tiene que estar presente una fuerza política, un proyecto de país, un liderazgo y una dirección con capacidad de calificar como alternativa de poder. En Venezuela está dando el primer caso. Sí. En Venezuela hay un gobierno que hizo lo que iba a hacer, que ya no da para más, que ya no tiene el favor popular. Pero está bien. Pero no hay una oposición que presente una alternativa de poder. Las mejores encuestadoras reflejan eso. Y no hay remedio, no hay manera de que tú no seas pesimista frente a esa realidad que vive el país, a propósito de las expectativas de que puede todo el mundo formarse en el marco de las nuevas elecciones que vienen. Mira, yo decía hace algunos días en algunas reflexiones sobre el caso, nos venden un socialismo, pero a la vez, fíjese, desaparece el salario, desapareció. Una persona que gane 3, 4 dólares es insignificante a cómo está la cesta básica. Desaparecen las prestaciones sociales. Esas no son características de un gobierno socialista, para nada. Mira, en Venezuela, y vamos a decirlo con el debido cuidado, en Venezuela, el gobierno venezolano actualmente no cabe en ninguna categoría ideológica. Es un proyecto grupal, personal, caracterizado por la improvisación, con un gran populismo de Estado, porque no cabe en ninguna categoría ideológica. No es un gobierno socialista porque no hay una clase obrera organizada. Correcto. No hay una planificación centralizada ni un Estado fuerte. No cabe en la categoría capitalista porque aquí lo que hay es un gran capitalismo de Estado. Nunca antes el rentismo había estado cogotando la mayoría, nunca antes los sectores financieros y económicos habían tenido tantas oportunidades como hoy, nunca antes los entes internacionales tenían dominio sobre la soberanía nacional, entonces tampoco cabe en la categoría ideológica de capitalismo. Y no puede ser de otra manera, porque parte de los estudios que hemos hecho nos llevan también a hacer precisiones sobre el problema ideológico. Yo creo que ya ha transcurrido mucho tiempo en que Adam Smith le dijo a los liberales cómo era que tenían que hacer política. La elevación del individualismo, una planificación débil por parte del Estado, una supremacía de la empresa privada con unas consignas pasadas de moda. Igualmente la izquierda, a nosotros se nos enseñó los constructos teóricos de Carlos Marx, de Lenin, de Federico Engels, y ya son más de 150 años, eso que se llama la derecha y la izquierda, vociferando consignas que están desfasadas. Y eso lo descubrimos si leemos a grandes estructuralistas, gente que creen en los paradigmas. Ahí tenemos por lo menos a Thomas Kuhn, que es un americano del comienzo del siglo pasado, ubicado en los 30, que él decía que un paradigma es un hallazgo científico para darle respuesta teórica a un problema de la sociedad, pero que este tiene la vigencia que dura el problema. Porque la sociedad es dinámica y los hallazgos científicos son estáticos. Claro. Entonces, cuando desaparece el problema que resuelve la teoría, hay una crisis paradigmática. O cuando la sociedad en movimiento
Cuando la sociedad en movimiento encuentra que tiene un problema y ve las construcciones teóricas y no encuentra una institución que se lo resuelva, hay otra crisis paradigmática. Pudiera ser Venezuela en este momento. Claro, porque ese es el problema. Venezuela vive una constante crisis porque las teorías políticas no solamente no son revisadas en cuanto a su actualización del pensamiento político, sino que realmente no son manejadas, no son tomadas en cuenta. Aquí lo que hay es invocación de ideologías independientemente cuál sea el comportamiento de Estado que se tenga. Sí. Entonces nosotros queremos hacer esa contribución desde este movimiento. Y mire que nos ha dado resultados, porque uno de los objetivos que buscamos es que la gente salga de su pasividad, de que la gente no caiga en la decepción de que no tiene sentido participar en la vía política, que la gente no caiga en la fatalidad que después de lo que está viendo no hay más nada. No, al contrario, esta crisis que tenemos de gobierno, de dirección política en el mundo práctico es porque antes las teorías ya están en desuso, ya han fracasado. Y yo diría que hay una flojera intelectual de investigación científica. Nuestros políticos, y no es una ofensa, es la constatación de un hecho, claro, no estudian, no investigan. Nuestros políticos están improvisando constantemente. Se han hecho expertos en manipulación de opinión, expertos en descalificación, en desconocimiento unos a otros. ¿Sabes por qué? Porque no hay proyecto de país. Aquí lo que hay son proyectos políticos, proyectos grupales, proyectos personales, pero este país no tiene, diera la impresión, dirigentes que son capaces de poner los intereses del país por encima de sus propios intereses. Ahora, ¿cómo encaja el proyecto de ustedes en un momento que pudiéramos decir preelectoral, que pudiera contaminar? Porque yo entendiendo lo que tú estás planteando, más que cualquier otra cosa es concientizar a la gente, concientizar a los políticos hacia dónde vamos, hacia un mejor país, a que las cosas se resuelven con estudio, con preparación, con investigación, pero tampoco podemos alejar la realidad de un momento, bueno, lo decimos, lo dicen sobre todo los actores o los voceros del gobierno, que pudiera inclusive adelantarse unas elecciones presidenciales. Sí, son varias cosas que se desprende de lo que tú dices. Vamos por lo último. Sí. Justamente nosotros estamos en esa contribución teórica que queremos hacer. Okay. Porque la propuesta de nosotros, una vez que constatamos, permíteme decirte, que hay una crisis continuada, que los partidos ya no resuelven los problemas de interlocutor entre la sociedad y el Estado, vemos que la Constitución tampoco, además de enunciar derechos y deberes, no los garantiza. Creemos en la necesidad de proponer unas cosas. Número uno, la separación de los poderes. Estamos planteando la elección directa del Contralor General de la República, el Fiscal General de la República. Creemos que la reelección continua de algunos cargos de la función pública hay que revisarlo. Creemos que le hace... El presidente, por ejemplo. Claro, la gente vive y los gobernadores. Y algunos alcaldes también viven en campaña permanente. No sé en qué tiempo pueden gobernar. Sí. El otro problema es que hay que aumentar las penas para los que roban el dinero público y los crímenes atroces. Y lo más importante es también, dentro de ese concepto de reordenamiento constitucional de la República, garantizar, buscar la manera que la Constitución también, además de enunciar derechos y deberes, los garantice. Ahora, ahí caemos en lo que tú decías. Hay que tocar la Constitución. Claro, pero llegamos a los problemas que tú dices, la conciencia. Mira, hay que concienciar los sujetos y el objeto del problema. ¿Qué es crear conciencia en los sujetos? Educación. Es formar un mejor dirigente político. La ética administrativa. Entonces, ¿por qué? Es la moral. ¿Qué es la moral? La moral es el conjunto de principios y valores que alberga una persona, que le permite los límites de lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Entonces la moral está vinculada a los sujetos, a los hombres y a las mujeres.
Y la ética es una manera de cómo tú comportarte en la función pública, cómo usar los principios de la institucionalidad, cómo manejar los recursos y los principios que son de interés colectivo. Claro. Entonces, ahí hay que hacer un gran ataque. Entonces, hay que, a través de un proceso de educación, a través de un proceso de interpsicología, dando ejemplo, tratar de crear esa conciencia en el ser humano. Y hay que racionalizar el funcionamiento del Estado a través de ese reordenamiento constitucional de la República, que no lo tenemos. En esas dos direcciones hay que hacer un gran esfuerzo. Porque aquí tenemos, a nosotros nos enseñan muy temprano, de la educación sistemática escolarizada, que la familia y la escuela son agentes de socialización. Pero si entendemos por gente de socialización el que bordea la conducta del ser humano con ejemplo, con conocimiento, con aprendizaje, en la medida que tú vas trascendiendo en el estudio escolarizado, te das cuenta también que el comportamiento del funcionario público es un espejo, es una referencia que tú debes asumir para que las nuevas generaciones se comporten de esa manera, en la medida que asuman responsabilidad. Pero ¿cuál es el aporte que le hace nuestro liderazgo a nuestros funcionarios públicos? No da se insultan, groserías, todos los días se acusan que roban unos con otros, la impunidad que hay entre la administración de justicia. El abuso de poder. El abuso de poder. Bueno, esos son problemas muy graves que nos va a costar mucho, pero alguien tiene que ocuparse de eso. Claro. Y nosotros, con mucho amor, con mucho desprendimiento de intereses bastardos, creemos que son más los venezolanos y las venezolanas que están dispuestos a aportar en ese sentido. Ese es nuestro favor. Que esa actividad se contamine en la pasión de una coyuntura electoral, como lo precisaba. Perfecto. Porque la gente lo que está pendiente es de un candidato, de una tarjeta, de que si me van a inhabilitar o no, me van a quitar las siglas políticas, no, como apoyo. Y se ha convertido, las posturas políticas en esta crisis moral se ha convertido en una mercancía. Sí. A veces hay personas que crean un partido para buscar apoyo, hay algunos que hacen postura. Sí. ¿Cuántos candidatos no hay por ahí haciéndole el favor a otros? Que ya veremos qué es lo que va a pasar. Sí. Bueno, esa es una etapa muy delicada que vive el país, pero indudablemente que tendrá que ser superada. El día que el venezolano entienda que la moral, la postura ciudadana, la coherencia, la decencia, el respeto, no solamente son símbolos de importancia social, sino que son herramientas que abren posibilidades en la sociedad y el mundo de las instituciones, bueno, ahí vamos a tener un aprendizaje y una interpsicología que va a abarcar grandes sectores de juventudes. Doctor, ¿y cómo ves, fíjate, ya vamos conceptualizando las cosas, sabemos ya más claro, tenemos más claro lo de tu proyecto, lo del proyecto que ustedes, la bandera que ustedes hoy enarbolan. Ahora bien, tú lo decías hace un momento, en la contaminación de un electoral, un año preelectoral o electoral, si es lo que si oímos a Diosdado, bueno, a veces dice, en diciembre vamos por las elecciones. Hay como tratar de manipular al venezolano. Y eso contamina, porque también lo decías tú, la gente está pendiente de quien considera líder, que por cierto cada día le pierde más confianza al liderazgo de los dos. Yo no sé quién tiene peor concepto en la calle, si es la oposición o si es el gobierno de Nicolás Maduro. Creo que van parejos ahí. Es lo que se oye en la calle. Mira, tú me hiciste despegar de nuevo algo que te quería decir. Ajá. Sobre la posible adelanto de las elecciones. Ajá. Nosotros tenemos un recurso de la Sala Constitucional de interpretación del 231 constitucional que rige para los procesos del presidente de la República. Uh-huh. Ese artículo dice que el periodo constitucional del presidente es de 6 años y que comienza el 10 de enero. El 10 de enero. Por lo tanto, la costumbre, ida un poco por esa norma, hace las elecciones presidenciales lo más cerca de diciembre. Entonces, si eligen en febrero, habrá que pasar un año con dos presidentes. Son dos riesgos. Ajá.
Ajá. Si se adelantase las elecciones, el ejemplo que ponemos, por 6 meses, Ajá. y la interpretación es que hay que adelantar también para mantener la transición Claro. de la postulación, de la toma de posesión, quedaría adelantado con respecto a la transición en 6 meses y se violaría la Constitución, ya no Así sería es. el periodo de 6 años. Y al revés, y más grave. Si lo que se busca es un proceso electoral adelantado, interpretar que aunque la elección sea 6 meses adelantada, la postulación es en el tiempo exacto, Ajá. el riesgo sería que tendríamos dos presidentes, uno electo esperando 6 meses que llegue uno en ejercicio de el su día de función. diciembre y el otro en ejercicio del poder. Sí. Eso ocurrió del 18, hubo un adelanto, Cuando pero no fue grave porque ganó el mismo presidente. Ah. Pero si el Si caso es es que gana un presidente distinto al que se lanza para la reelección, no creo que el que gane se va a ir para su casa a esperar que transcurran los 6 meses por ahí. Claro. De tal manera que ahí hay un gran vacío. Yo fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y vicepresidente de la Comisión de Política de Poder Público Nacional, y además de que es una línea del movimiento, estoy doblemente moral, doblemente obligado, porque no soy abogado, de atender esa situación que la conozco muy bien. Estamos esperando y deseamos que la Sala Constitucional del TCJ... Ustedes introdujeron un recurso de... Sí, como no, el movimiento con mucha fuerza, y hay muchas adhesiones que están en puertas esperando que le den admisión para llevarlo a la práctica. Es un problema muy grave que está ahí. Claro, grave y latente. Porque además no le vemos sentido porque adelantar unas elecciones. ¿Cuál es? Porque tú puedes entender por qué se atrasan unas elecciones, por un fenómeno natural, por hecho una enfermedad, fortuito. la muerte del presidente, un hecho fortuito, como fue la muerte del presidente Chávez. Pero cuando tú adelantas una elección, hay una voluntad deliberada, desplegada, que eso sea así, con un propósito político. Y en el caso de que también anuncia, yo digo Diosdado porque es quien lo tienen como vocero de ese tema, en el caso de que vayan gobernadores y alcaldes o gobernadores, también está fuera de la Todo norma. eso es lo que debe demostrar la crisis institucional que vive el país. Eso no tiene por qué ocurrir. Sí. Si la Constitución y las leyes de la República... Pero usted ve, y disculpe que lo interrumpa, No, está muy bien. que la oposición asimila como que sí, está bien, vamos. Y mire, pueden ir los gobernadores. Eso es ilegal. A todas luces es ilegal. Es que en Venezuela no hay oposición. En Venezuela no hay ni oposición ni gobierno. Lo que hay es un proyecto político que está en Miraflores administrando Ajá. Y otro y proyecto. unos liderazgos políticos que andan por las calles de Venezuela viendo a ver qué logran. Sí. Porque eso no. Porque ¿cuál es la alternativa de poder? ¿Cuál es la alternativa de poder? Hay tantas cosas que están pasando que no nos corresponden a nosotros enumerarlas. Un país necesita tanto, en democracia, necesita tanto de una buena oposición como necesita de un buen gobierno. Porque ese es el equilibrio, esa es la democracia. Entonces necesita un gobierno que gobierne conforme a las reglas de la administración pública. Y se necesita una oposición que haga lo que le corresponde en democracia dentro de las reglas de un Estado de Derecho. Sí. Entonces aquí hay que hacer muchas cosas. Esto es un país y no puede ser de otra manera. Cuando tú ves la situación de los servicios públicos, la situación alimentaria, la situación de empleo, la situación de las relaciones internacionales, que ya somos un país que no nos quiere casi nadie en la comunidad internacional. Sí. Esto es un país que hay que rehacerlo de nuevo. Por eso que nosotros hablamos de una política capaz de crear una nueva institucionalidad. Porque ¿qué es el Estado? El Estado es el conjunto de funciones que tiene la República y que están articuladas, que están ordenadas en una Constitución. Entonces, ese ordenamiento constitucional tiene que ser muy bien diseñado, tiene que ser muy bien llevado y tiene que ser muy bien acatado. Si el gobierno no lo acata como es debido, ni los actores políticos que aspiran a ser alternativas de poder, entonces es cuando decimos que diera la impresión de que no hay gobierno ni hay oposición en el país. Fíjese, yo pongo de ejemplo mucho el estado Guárico en las elecciones recientes, las de 2021. Aquí, de 15 alcaldías, 7 ganaron líderes
locales que no pertenecen en ese momento a ningún partido político, de los llamados partidos políticos de oposición. Lo ve en las Mercedes del Llano, en Chaguarama, bueno, el Sombrero, Ortiz, el Socorro. Usted ve como gente que no llevaba el respaldo de las grandes tarjetas llegaron a ser alcaldes con la votación de la gente que votó por ellos. Eso pudiera ser el reflejo de esa crisis. Mira, tú has tocado un tema muy importante, porque son tantas cosas que estamos haciendo que van apareciendo. Usted le vamos a reservar otro espacio, ¿yo? Como usted diga. Porque esto es bastante largo. Mira, así como hemos dado pinceladas sobre cómo interpretamos los extremos ideológicos. Claro. Y cómo creemos que hay que asumirlo, porque tenemos una posición de centro ante el desfase de la derecha y la izquierda. También a esa crisis partidista, nosotros creemos que hay que darle respuesta y estamos estudiando con mucho detenimiento lo que se ha hablado, todas las construcciones teóricas que tienen que ver con la democracia directa. Un parecido dentro del concepto de la crisis continuada de los 63 años que han gobernado el país es un partidismo exacerbado, pero un partidismo que asfixia a la sociedad y que cada vez le sirve menos, y que ambos representan la democracia representativa o están inscritos en el concepto de democracia representativa, porque no sé dónde el partidismo estaba más acentuado, sino en los 40 años de Ecopai o en los 23. ¿Entiendes? Asfixian a la sociedad. Nosotros creemos que, y esto es un reflejo de lo que está pasando en estas alcaldías, que hay que oxigenar el país para que la participación vuelva. Tú no puedes mantener la dictadura o la guillotina del partido político, nadie puede ejercer sus derechos políticos, ciudadanos, que son derechos humanos, sino a través del cogollo del partido. Entonces nosotros creemos que bajo el concepto de la democracia directa hay que garantizarle a los ciudadanos nuevas formas de participación para postular y elegir a sus representantes. Eso lo estamos trabajando con una verdadera devoción. Fíjese, yo voy a poner otro ejemplo también en mi estado. Hay grupos opositores, porque ahora como que se divide en ramas la oposición, que, bueno, están preparando sus maquinarias y sus candidatos para para ir a una contienda electoral. Viví este fin de semana una entrevista con el alcalde de Chaguarama. Mire, se le preguntó que a quién apoyaba en las elecciones primarias. Le dijo que a nadie. Entonces tú estás con la gente de los alacranes. No. Entonces tú estás en la gente de lápiz, de Cambiemos. No, tampoco. Yo no tengo tiempo en este momento para definir o para enmarcarme con una alcaldía quebrada, con una política centralista, y ahora ustedes no tienen ni fecha para unas elecciones y quieren que yo me sume a una campaña electoral. No lo voy a hacer. Tú sabes que eso no es casual. Mantener el país entretenido en campañas electorales es como darles templete. Sí, igualito. Pan en circo. Pan en circo. Entonces, pero eso tiene que ver mucho con la idea, por eso yo te digo, la ausencia de una oposición en los términos que el país lo requiere. ¿Cómo te vas a poner tú ahorita a elecciones cuando la gente no tiene combustible, cuando la gente no tiene comida, no tiene vialidad, cuando los servicios públicos, cuando las prestaciones de salud, cuando las mujeres están pariendo en las calles? Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y tú pendiente de una elección. Hay que ver, y eso debe estar prohibido. Yo entiendo que la cuestión presidencial ha tomado calor por los procesos internos de los partidos para sacar sus candidatos. Pero eso debe estar prohibido en un país que funcione, en un país decente. Eso no tiene por qué ver. Si abre el lazo, 6 meses de postulación de candidatos, hay tantos candidatos como en Argentina, como en Brasil. Hay tal fecha para escoger candidatos. Y tal fecha para arreglar la institución electoral que va a regir, y tal fecha para escogerlos, para que la gente meta sus requisitos para ser candidato, tantos días para examinar los requisitos, y ahí es que se va a ver quién está inhabilitado, quién puede ser y quién no puede ser. Y con una fecha cierta. Aquí todo es un escándalo todos los días, porque no se quiere que el país
se detenga a pensar. Ahora dime tú, ¿en qué tiempo la gente va a leer, va a investigar, va a pensar si vive día y noche en una confrontación permanente? Sí, así es. Entonces yo creo que estamos frente a una situación difícil, pero que va a encontrar mecanismos de superación. Este país quiere salir adelante. ¿Usted es optimista en cuanto a eso, a que el país tome conciencia, que creo que lo está tomando, porque ese rechazo a la dirigencia que tenemos actual, que por cierto no ha habido renovación, que son las mismas caras, que eso tampoco sería lo primordial, pero es la realidad que vivimos, el estado en que nos encontramos en indefensión, porque nuestros derechos cada día son más vulnerables y quien nos puede apoyar tampoco nos da respuesta. Mira, Carlos, si las cosas buenas no son eternas, las malas no tienen por qué serlo. Ajá. Esta dificultad porque ha pasado el país, ya te hemos hablado de la crisis de 63 años. Y hay un fenómeno muy importante. Cuando el comportamiento del liderazgo político de gobierno y de la oposición rayan un contenido que debería tener a muchos venezolanos decepcionados, más bien vemos que hay un espíritu de participación en la gente. Sí, es verdad. La gente antes dejaba de creer en su líder y se iba para su casa. No, la gente deja de creer en el líder, ve la decepción que le causa, pero anda buscando alternativas. Sí. Y eso va a ocurrir. Mira, nosotros estamos analizando y hemos concluido que 2025 puede ser el gran año del desiderato en Venezuela. Vamos a ver qué van a pasar en estas elecciones. Si estas elecciones no presentan una alternativa de oposición, porque el liderazgo opositor, por negociados, por cobardía, por interés, por mezquindades, por pobreza ideológica y política, no son capaces de unirse y presentar un proyecto de país único y un candidato único, miren, van a tener un costo muy alto si no se ganan las elecciones. Y por otro lado, para que Maduro gane la presidencia de la República, tendrá que hacer maniobras que también le van a traer un grandísimo costo político. Y entonces ahí será el comienzo de una nueva etapa política para la esperanza de este país. Por eso usted se fija en el 2025. Indudablemente porque después que pasemos ese indudablemente porque yo estoy convencido. Tú tienes que hacer proyecciones políticas responsables, aunque te equivoques, para tú asumir una conducta. Nosotros es bueno que se diga que antes de fijar esta posición, que te adelanto, no tenemos posición electoral definitiva porque no ha llegado el momento. Claro. Pero la política es olfato, es visión y es proyección, y conocemos los actores. Aquí nadie está presentando un proyecto de país. Y aquí nadie está actuando con desprendimiento político. Aquí se está pensando en la gota pequeña de la política, en la migaja de la burocracia que dan los arreglos políticos. Y por eso que aquí no hay entendimiento. Ni el gobierno es capaz de lograr rectificaciones para resolver los problemas del país, ni la oposición es capaz de presentar una alternativa al gobierno para esperanzar y conducir este país. Entonces, si esta coyuntura pasa sin que sea inalterable esa realidad. Y va a haber unas elecciones. Va a haber unas elecciones. Sí. Entonces, mira, cuidado lo que pueda pasar aquí. Sí. Porque un presidente deslegitimado, con las manos manchadas de maniobra visible, que sostenga pírricamente la presidencia de la República, y una oposición que no puede sacar la cabeza porque le van a caer insultos porque permitieron que eso ocurriera. Mira, es verdaderamente la visibilización del comienzo de un tiempo político que, cuidado, es lo que más le conviene al país. Las Fuerzas Armadas, ¿qué juegan? ¿Qué importancia tienen nuestras Fuerzas Armadas en estas coyunturas? Las Fuerzas Armadas es el reflejo, como hemos hablado, de la estructura del Estado. Si esto se ha convertido en un pobre Estado, tú no puedes encontrar unas grandes instituciones, ni religiosas, ni armadas, ni civiles. Las Fuerzas Armadas están destinadas a lo que dice la Constitución.
Yo creo que nadie duda en este momento que se ha hecho un uso inadecuado de las Fuerzas Armadas. Sí. Han salido del profesionalismo para caer a la arena política en un momento de mayor descomposición de las instituciones políticas y han tenido que caer pues en la misma situación. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que ser objeto de una profunda revisión y que vuelvan a su profesionalismo, que vuelvan a su mandato institucional y que vuelvan a ser garantes, como dice la Constitución, no solamente de la soberanía del país, sino que deben actuar al margen de las pertenencias y de la influencia y de los intereses de las parcialidades políticas. Ahora, fíjense, todo esto pasa también por un elemento que no hemos tocado. ¿Cómo está internamente el gobierno, el PSU, la dirigencia PSUista, Diosdado, los Rodríguez, Maduro, esa gente? Porque mucha gente se especula mucho de que no hay unidad. Ahí está el caso de Tarek, ¿verdad? Que era prácticamente la mano derecha del presidente. ¿Cómo ve usted esa armonía o esa disciplina que había cuando el presidente Chávez, que ahora no parece igual? Mira, los partidos no se dividen en el gobierno. La disciplina de los partidos en el gobierno es la cuota del poder y el interés burocrático. Sobre todo cuando es un partido que no nace de la conciencia, de la doctrina y de la formación sistemática. ¿Me entiendes? Hay un muchacho avispado, lo agarro aquí, le doy un cargo público y una chequera y se convierte en un líder en 24 horas. Ese es el liderazgo que tenemos en Venezuela. Sí. No solamente desde ahora. Otra manifestación de la crisis continuada de 63 años. Ahora, lo que sí es verdad es que cuando dejan el poder, ya sabe lo que pasa. Sí. Vete en el espejo de convergencia. Sí. Cuando deja el poder, las casas de Sales Telaraña, las casas del partido, se atomizaron. Los carros los ves parados en cuatro bloques, los gritos y la opulencia del dirigente desaparece, porque es el problema burocrático. Si estos fueran estructuras de poder que en el gobierno o la oposición se avanzaran en la moral, en la ética, en el conocimiento científico, en la racionalidad de la función y el compromiso público. Bueno, estar en el gobierno. Yo cuando fui vicecanciller me preguntaron en Panamá en un programa, un hombre muy lúcido me dijo: deme 2 ejemplos de que usted es un hombre honesto, para yo creerse. 2. Y menos mal que no me víctima. Usted verá, yo tengo 25 años con el mismo número de teléfono. Y la otra que te voy a decir es que yo peso hace 23 años de gobierno oposición que peso 73 kilos. Bueno, yo voy por ahí, yo tengo 17 años. Entonces yo no sé por qué la gente cambia, mira, se ponen simpáticos, galantes, exquisitos. Pero ¿por qué? Con buen gusto. ¿Y por qué? Pero eso tiene una explicación. La falta de solidez moral y ética, de formación. ¿Entiendes? El hambre atrasada, sí. que no es alimentaria el hambre. Sí. ¿Me entiendes? El hambre es intelectual, moral, de modales. Entonces la gente se lo lleva por delante a la vorágine. Y está demostrado, Carlos, que no todo el mundo puede ser presidente. Hay una equivocación, hay una equivocación. Cada vez que ven un funcionario con altas responsabilidades públicas, que es capaz de cometer cualquier cosa, la conclusión es lamentablemente mayoritaria, hasta ahora. Es que cualquiera puede ser funcionario público. No, eso es lo que demuestra. Y no es. Es que no cualquiera puede ser un funcionario público. Claro. Es una función delicada. Es una ética moral. Tú tienes que ser un espejo. Tú tienes que ser, ¿me entiendes?, un conductor de conducta, de manera de ser, de sociedades. Eso no puede ser. ¿Por qué crees tú aquí que la gente, cuando tú eres candidato a alcalde, a gobernador, a presidente, o suenas para ministro por un cargo público, todo el mundo se alegra? Porque lo ven como una ventaja burocrática frente al que no tiene esa posición. Claro. Y entonces, yo siempre pongo un ejemplo, siendo vicecanciller, viajé con Chávez,
y se iba en el Caribe a inaugurar una generadora eléctrica. Y entonces nombraron una comisión. Y el alcalde de la ciudad le dijo, no, yo no puedo ir. Y después, cuando estábamos en el café protocolar de despedida, él me dice, no, yo no quise, le voy a decir la verdad. No es porque estoy muy enfermo, muy ocupado. Es que mi sueldo de alcalde no me da, yo gano más como profesor. Y yo dije, igualito que los alcaldes de mi pueblo. Sí, hombre. Y los gobernantes de mi pueblo. Sí. Bueno, entonces a eso hay que volver, y no es difícil. Mire, la mayoría de la gente de este país es honesta, es trabajadora. Y saben que el talento y la fuerza moral es la que tiene que estar al frente de la conducción de la vida pública del país. Pero lo han decepcionado. La abstención política es más peligrosa que la electoral. La electoral de suyo es mala porque le resta legitimidad a la función pública electa, sus cargos por elección. Pero la abstención política es la más peligrosa. Sí. Porque la gente ilustre, educada, con formación ética, de buen ciudadano, le da miedo. Le da miedo. Bueno, ahorita da miedo hasta pertenecer a un grupo de WhatsApp. Sí. ¿Me entiendes? ¿Cuánto miedo nos da meterse a un debate político? Porque tú empiezas a ser de todo, acusado de todo. Y en este país que no hay ley, ni hay buena administración de justicia, bueno, tú caes en la picota pública y nadie, el Estado no va a velar, ¿me entiendes? Por tu prestigio, por tu honorabilidad. Tú quedas en estado de sospecha y de duda razonable frente a la gente. Entonces, pero yo creo que hay una gran reserva moral en este país. ¿Cómo materializar? Yo también comparto eso con usted sobre la reserva moral. Son más los honestos que los... Indudablemente. Estoy convencido que es así. Ahora, ¿cómo? Creo que esa es su tarea, la tarea de su equipo. Concientizar a la gente a través de la investigación, de la lectura, de la conciencia que deben tener hacia un mejor país, que por encima de lo electoral, me llamó mucho la atención lo del año 2025. Eso está a la vuelta de la esquina, falta año y medio solamente. Y yo comparto con usted eso que acaba de decir, porque en este proceso electoral vamos a ver, pase lo que pase, vamos a ver un renacer del país. Mira, el problema aquí es el liderazgo. Nosotros estamos reuniendo una categoría de mujeres y hombres que pueden ayudar en ese sentido. Porque el problema está en el liderazgo de los dirigentes. El dirigente es el que escoge con quién se va a rodear y con quién se va a dejar acompañar. Y el problema aquí es institucional también. Yo te hablaba del problema moral del ciudadano, del sujeto, y del problema ético de la institución. Y te hablaba de las conductas acto reflejo que producen en otro alguna manera de ser. ¿Por qué nuestros gobernadores y alcaldes muchas veces y otros funcionarios no son buenos gerentes? Porque sus superiores inmediatos no le piden que sea buenos gerentes. Lo que le piden es que sean buenos adulantes, buenos proselitistas políticos y buenos movilizadores populares, ¿me entiendes? En función del proselitismo permanente por lo de la reelección. Que eso no implica ser el día que surge un liderazgo que le diga, un momento, primero buscar eso que se ha dejado mucho de una verdad, el mejor. ¿Me entiendes? Yo tengo una universidad, busco un rector, ¿me entiendes?, que me saque a la universidad para adelante. No un rector dócil que diga, mira, hay una movilización, búscame 60 muchachos ahí y me le pasas la materia. Bueno, imagínate tú que le digan a un Prieto Figueroa, a un Arturo Prieto eso, le dan una cachetada y le suman el cargo en la cara. Eso no puede ser. Un médico que sea capaz, ¿me entiendes?, de pasar un informe falso para hacer quedar un gobernante. Entonces, aquí no se le está exigiendo ética, eficacia, rendimiento gerencial al funcionario público. Yo creo que esto no es difícil.
Aquí lo que tiene que surgir son unos liderazgos bien formados, con conocimiento pleno de las carencias del Estado y que sean capaces de poner a funcionar esto. Y te voy a decir algo que no me lo esperas que te lo diga. Mire, hermano, en el campo subjetivo se vive matando el liderazgo de oposición y del gobierno. Déjeme decirle algo. Dos cosas te voy a decir. Con este tipo de Estado que tenemos, con estas reglas del juego que tenemos, con este tipo de moral en la comunicación política, ningún funcionario puede ser eficiente. No es, porque la estructura de la función pública y la división política territorial presenta una gran confusión. Aquí nadie puede planificar porque no sabe cuál es el presupuesto que va a tener. Así es. El mecanismo contralor, ¿dónde hay una contraloría que funcione para que la ética esté presente en la administración? Para nada. Y el otro problema que te voy a decir, por contrario imperio, es que mira, yo por eso me cuido mucho. Nunca desafío a nadie, porque yo no hacemos política en el campo subjetivo, sino en el objeto del problema. Pero cuando eso se llega, somos cuidadosos. Porque estamos convencidos que estos funcionarios que están gobernando hoy en día, a todos los niveles, y este liderazgo de oposición, rendirá más. Ellos mismos serán más eficaces al día que un Estado moderno, una institucionalidad actualizada y un mecanismo de relación administrativa tengan la capacidad para facilitarle la gestión a la gente. Aquí no estamos muchas veces maltratando inútilmente. ¿Necesitamos cambiar nuestra carta magna? No necesariamente. No necesariamente, pero hay que hacer actualizaciones. Hay que hacerlas. Cuando nosotros hablamos, nosotros estamos convencidos del ordenamiento constitucional, pero queremos hacer las cosas un poco al revés, como lo sugieren las formalidades. Es muy probable que nosotros impulsemos algunas leyes por la vía de la iniciativa popular. Así como estamos ahorita con ese recurso de la constitucional para llenar el vacío que rige 231. la norma, el 231. También es muy probable, y designamos un equipo de abogados, en las perspectivas de la democracia directa, para revisar el problema de la Constitución. La ley desarrollando principios constitucionales te dice que aquí pueden postular los partidos políticos, las organizaciones electorales, los indígenas y la iniciativa propia. Pero los grupos de electores no se les da rango para presidente de la República. ¿Por qué? Sí. La hegemonía de los partidos. Lo único que se logró en el marco de la COPRE fue la elección directa de gobernadores de estado y la figura del alcalde. Ajá, pero al pueblo no se le permitió postular. Partido dijo, ajá, tú eliges, pero por los candidatos que yo diga. No, deja que postulen. Todo eso hay que rever. Nosotros sí creemos que, porque hablábamos de Tomás Kuhn y de los paradigmas, esta constitución del 99 estableció principios para regular situaciones que ya no están. Además, la constitución tiene un rango histórico metaconstitucional, que es el del pacto social. Eso es el proceso de maduración de la convivencia social en Rousseau, Luxemburgo, todos estos teóricos, el funcionamiento del Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos que ver qué hechos están presentes y que las definiciones constitucionales, que es la teoría que le da respuesta, no fue eficaz, y qué nuevos hechos hay. Porque es el problema de los paradigmas. Entonces nos vamos a hay nuevos hechos. Claro, y ya te hablábamos que la Constitución ya está copiada del 61. La Constitución del 99 establece, enuncia derechos y deberes, pero no los garantiza. La separación de los poderes, por ejemplo. No lo garantiza. No lo garantiza. Imagínate tú, pues no es nada. Y ahí es donde yo te digo que los funcionarios pueden ser más eficientes con una nueva institucionalidad que regule mejor las cosas. Estamos en el estado primitivo, el estado de naturaleza. El partido de gobierno es el que elige al presidente. Y eso fue en la cuarta y es ahora. Es el que tiene mayoría en el Congreso antes, en la Asamblea ahora. Pero es el que elige el resto de los poderes públicos. Del CNE. Luego, yo presidente, que soy el jefe del partido, y el partido controla todo lo demás, yo soy el Estado. Sí. Bueno, demasiado
no hay crisis en este país. Sí. Esta es una institucionalidad que se ha ido cortando una corcha de retazo a los intereses de cada momento, y nosotros sí creemos. Ahora te decía que vamos a hacer las cosas al revés. Nosotros vamos a convertir un pacto social que busque, que redacte su constitución para ahora. Porque es embuste una constitución formal, una reforma, es a la hechura de las 2 o 3 fracciones que tienen mayoría en la Asamblea. Aquí hay que agarrar cuáles son las carencias, crear mesas de trabajo, que los comunicadores sociales, que los ecologistas, que los sindicalistas, que los productores, que las amas de casa se pongan de acuerdo en el tipo de constitución que necesita el país hoy, una constitución moderna. A partir de ahí es que vamos a ver cuál es el mecanismo. ¿Es pequeña la modificación? Una enmienda. Es unas modificaciones importantes, pero que no toquen el fondo, reforma. Otro mecanismo, la constituyente, no sé. En esto ya otra vez, no. Las reformas no son malas, ni las constituyentes son malas, ni las asambleas son malas, por las veces que se invoquen. Hay que invocarlas hasta encontrar el fin último que llena las expectativas que estamos buscando. Es necesario actualizar. Pero cuando la gente le habla de constituyente, ¿se acuerdan de la constituyente pasada? No vamos a criticar si fue buena o mala, pero que se politizó mucho, ¿ve? Se partidizó mucho con aquellas listas, con aquellas... Entonces la gente le teme a eso también. Es que yo creo que la reforma va a ser, pero no sería inteligente poner por delante un debate de ese tipo. Una vez que el pacto social diga, mira, la constitución que necesitamos es esta. Porque hay unos que están plantando la pena de muerte para los violadores y para todo. Bueno, cuidado con eso, ¿no? Claro. Porque si los que van a administrar la pena de muerte son los que administran la justicia, peor. Los muertos vamos a ser tú y yo. ¿Me entiendes? Así es. Y aquellos señores que están... Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero sí, hay que una institución moderna, actualizada, producto del gran debate, de un consenso nacional. Porque es que, ¿cuál es el problema que tiene esta constitución ya? A pesar de que no está joven, pero tampoco está vieja. Claro. En primer lugar, está marcada por una ideología que ya no es preponderante en Venezuela, ni el líder está presente. En segundo lugar, en el 2007, quienes la hicieron posible, la sometieron a una reforma. Pero resulta ser que quienes la combatieron en el 99, en el referendo operatorio, fueron las que la salvaron en el 2007. Así es, así fue. Y todo por posición política. De tal manera que están dadas las necesidades para entender que el país debe discutir otra vez y darse una constitución. Mire, yo diría, en eso es, bueno, creo que no debe haber margen de duda en cuanto a la actualización de la Constitución. Las demás leyes, el Código Civil es arcaico, nuestro Código Penal es necesario actualizarlo, nuestro Código procesal penal también. Y entonces, pero usted ve entonces que acaban de promulgar una ley de armonización tributaria que centraliza más el poder. Tanto es así que aquella competencia exclusiva de los municipios en materia de impuestos se la impone ya el gobierno nacional a través de una ley, que no debería ser. No, muchas leyes, por lo menos en ese caso, el problema es tributario y violando leyes. Violando leyes. Porque aquí se cometió un gravísimo error. Antes había el situado constitucional, ese se acabó. ¿Por qué? Porque los apetitos de control político por la base del pueblo dejaron a medio camino algo que nadie entiende, que son los consejos comunales, las comunas, que le quita atribuciones y recursos a los alcaldes, sin que los alcaldes sepan a qué atenerse, y los mismos gobernadores. Porque esa es otra verdad, si queremos ser honestos. Sí, es verdad. Los gobernadores y los alcaldes es muy poco lo que pueden hacer
con esta crisis. Bueno, ya ni le pagan al personal, eso lo cobra Patria, lo paga Patria. Eso no puede ser, es un desorden. Y entonces el gobierno, por sus malas políticas, quedó en una soledad económica y ahora tiene que buscarle dinero, registrando el bolsillo a la gente y trastocando lo que deben ser las reglas de la administración pública en materia tributaria. Yo quiero que usted me dé una opinión acerca de algo que está pasando aquí, en el municipio Rocio del estado Guárico. Aquí, por constitución, por ley orgánica del Poder Público Municipal y por ordenanza, la competencia exclusiva es en caso de manipulación de desechos sólidos, recolección de basura, es del municipio, así ha sido toda la vida y tiene rango constitucional. Pero es que la ley orgánica del Poder Municipal establece los principios de la localidad. Pero el problema que se está pasando ahora, que viene un gobierno nacional, interviene el vertedero de basura de aquí, que fue, por cierto, cuando Alberto Catalián que se realizó, se hizo un macroproyecto allí. Y ahora, a través de Corpoelec, nosotros los rocianos tenemos que pagar otro impuesto para mantener el vertedero de basura. Efectivamente, a mi entender, eso es una doble tributación. Usted no puede pagar 2 veces por el mismo servicio. Y quien te recoge la basura es la alcaldía. El remedio de eso son 2 herramientas, una política y una institucional. La primera política es que tiene que haber una conciencia de todos los actores involucrados de armonizar la legislación para eso. Claro. Y el otro problema es el de las relaciones institucionales. Sí. El drama que tenemos en este país, un choque ahí. que los presidentes y los alcaldes bueno, figúrate tú, pues, no se pueden ver. Sí. Porque hay las atribuciones comunes. Hay atribuciones, por lo menos un vertedero de basura, fíjate, tú tienes un problema municipal, porque es en su territorio, pero hay un problema ambiental. También. Y hay un problema de salud que es nacional. Sí, claro. Entonces ahí tienen, cuando ocurre... Armonizar. Claro, tienen que armonizar. Sí. Porque ¿cuáles son las funciones comunes que tiene? Donde tú pongas el dedo territorialmente, vas a encontrar bastantes políticas públicas que tienen injerencia en el campo de las atribuciones de la República, del Estado y del municipio. Sí. Y eso funcionó. Antes del país convertirse en rabioso y endemoniarse las relaciones políticas de los diferentes actores, eso funcionaba. Claro, así es. Y había respeto. Pero ese esfuerzo hay que hacerlo. Sí. Pero tiene mucha razón. Hay que organizar la legislación que sea necesaria. Mire, nos quedan 2 minutos y se lo vamos a entregar para que usted se despida de los rocianos con un compromiso, Octavio. Ya lo dije al principio. La próxima visita, estos espacios están abiertos para usted, para su equipo y para todo el proyecto que usted... Bueno, Carlos, muchas gracias. Contento, me voy satisfecho de este diálogo. ¿Sí? Diálogo que lo considero honesto. Así es, sobre todo eso. Sincero, no estamos buscando postura. A los rocianos y a los guariqueños, nuestro saludo fraternal, y que no desmaye, que luche, que cada quien luche por lo que cree. Eso es lo más importante. Este país está en búsqueda. Cuando nosotros hablamos, quiero hacer énfasis ese de la crisis continuada, son 2 cosas muy importantes. Una crisis que no cesa en el tiempo, pero que paralelamente los esfuerzos políticos de muchos actores tampoco han cesado. Y cuando yo te digo que ahora hay más condiciones, es porque el transcurso de esa crisis continuada, que no ha variado en los hechos, sí ha variado en la naturaleza humana. Porque ya el ciudadano común no se atiene a lo que diga el partido, ni se atiene con fatalidad a lo que hagan otros. No, la gente cree que puede contribuir, que puede aportar, que puede sumar su concurso a los esfuerzos comunes para salir adelante. Y que no se vayan para su casa, que activen. Si no les gusta a una persona, que la critiquen. Si cree que alguien no puede hacer algo en su nombre, que lo haga él. Pero la fatalidad
la pasividad, la abstención política es el peor abandono que un ciudadano puede tributarle negativamente a su comunidad. Mire, por razones de tiempo, nosotros decidimos no pasar la mensajería ni las llamadas, pero hay inquietud acerca de su proyecto. No sé, lo digo con propiedad, no sé si Pablo, Julio, tu equipo aquí pudieran dejarnos información, o después de este espacio, dejarnos información para esa gente que pregunta, que quiere más información, que por supuesto que en una hora no le podemos dar todo. Entonces yo quisiera que ustedes nos orientaran en eso, si es a través de su equipo, a través de sus redes sociales, de a dónde dirigirse. Sí, cómo no, aquí está Pablo y otro equipo, está Julio, que son los contactos directos por aquí que son muy activos. Sí. Y están también nuestro Pablo y yo compartimos varios grupos. @EustoquioC para Twitter y @EustoquioIB, que es las iniciales del Movimiento Independiente, por Instagram. Y estamos con el número de teléfono, estamos con nuestro correo. Perfecto. EustoquioContreras@gmail.com. Y también Pablo tiene su mecanismo de comunicación aquí. Perfecto. Nosotros estamos en este momento comunicando lo que estamos encontrándonos con los afines. Correcto. Necesitamos afinidad en cuanto a la interpretación de lo que está pasando. Comunidad de interpretación de las fuentes de este problema, y ahí estaremos en camino de coincidir de qué hacer para ayudar a salir de esta profunda crisis que atraviesa el país. Mire, le voy a dejar un mensajito de los tantos que me Dele, han llegado. Le dice: Eustoquio, no abandones tu estado, eres guariqueño de nacimiento y de corazón. El tigre, se hace llamar el tigre, no dice el nombre, pero bueno. No, yo nunca he abandonado mi estado. Lo que pasa es que, como dijo José Luis Rodríguez una vez, cuando uno se hace de conocer una imagen a través de los medios y desaparecen los medios, parece que desapareciera también. Sí, está bien. Pero no, aquí estamos con mucha actividad. Gracias, Eustoquio, de verdad. Te repito, estos espacios en Rocio TV y mi programa Creando Conciencia a tu disposición, a la disposición de tu equipo. Muy buenas noches, siempre creando conciencia.